Dios les bendiga, amados hermanos, amadas hermanas en Jesucristo, amigos y amigas. Es para mí un privilegio, en el amor de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el estar nuevamente reunidos acá para continuar el estudio de la palabra de Dios en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 23, del versículo 23 al 35, el cual pues es nuestro anhelo, nuestro deseo, que desde ya sea de bendición para todos y cada uno de los que hoy estamos conectados a través de esta red social y plataforma digital, y quienes posteriormente en la grabación que se realiza también puedan participar de la misma. Como siempre, antes de dar inicio, vamos a poner en las manos de nuestro Dios, de nuestro Padre Celestial, este lugar y allí donde quiera que se encuentren, y este tiempo que lo vamos a entregar al Señor para que sea Él quien nos acompañe en el estudio de la palabra de Dios. Ahí, donde quiera que te encuentres, amado hermano, amada hermana en Jesucristo, amigo y amiga, quiero que me acompañes a orar. Si lo puedes hacer, quizás te encuentras en tu casa o no sé, en el lugar que te encuentres. Quiero que me acompañes. Vamos a poner en las manos del Señor este tiempo, este lugar, y también ahí en donde quiera que se encuentren. Amado Padre que estás en gloria y en todo lugar, te damos gracias porque eres bueno y te exaltamos, te alabamos y te adoramos con todo nuestro corazón, porque eres bueno, porque tu misericordia, tu justicia, tu gracia y tu bendición permanece para siempre. Gracias por este privilegio que nos das de tener la vida, de darnos la oportunidad cada día de poder amanecer, y cada noche, antes de acostarnos, también de darnos un día más de vida. Hoy te damos gracias por este momento que nos permites estar acá reunidos. Gracias te damos, Padre, porque eres bueno, porque tu misericordia es para siempre. Ponemos en tus manos este lugar, y allí donde quiera que se encuentren mis hermanos y mis hermanas en Jesucristo, amigos y amigas, este tiempo te lo entregamos, Señor, para que seas tú quien tome el control de nuestras vidas. Señor Jesús, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, la luz del mundo, el buen pastor, el deseado de todas las naciones, Maestro de Nazaret, te damos la gloria, la honra, la alabanza, adoración, exaltación y magnificencia a ti que vives por los siglos de los siglos. Amén. Te damos gracias porque solamente tú eres el único mediador entre Dios y los hombres. Gracias porque cada día estás a nuestro lado para protegernos, para guiarnos, Señor. Gracias porque hoy nos permites nuevamente estar reunidos para estudiar tu palabra. Maestro de Nazaret, hoy te pedimos que abras, ilumines nuestro entendimiento, nuestros ojos, nuestros oídos, nuestra boca espiritualmente. Te pido que nos concedas sabiduría, entendimiento, discernimiento, revelación en tu palabra, para que la pongamos por obra y demos fruto al 100%. Oh Espíritu Santo, que no sea yo el que hable, sino que seas tú, usando mis labios, para que esta palabra sea revelada, para que tu pueblo
la reciba y que cada día vayamos conociendo, vayamos creciendo y madurando en la fe a través del conocimiento de tu palabra. Lo importante del estudio de la misma para ponerla por obra. Yo te pido que todo estorbo, todo obstáculo, toda muralla, todo muro que el enemigo pretenda levantar, sea reprendido, sea atado, sea sujetado, sea echado fuera, en el nombre de Jesús, por el poder de tu palabra, Señor. Toma el control de nuestras vidas, de este lugar y ahí donde quiera que se encuentren mis hermanos y mis hermanas en Jesucristo, amigos y amigas. Y declaramos en el nombre de Jesús, por el poder de tu palabra, Señor, que esta palabra es de bendición. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias, Señor mío y Dios mío. Gracias, Señor. Amén. Amén y amén. En esta oportunidad, pues, como lo reiteramos, el gozo en el Señor que sentimos del estar nuevamente reunidos, ya que el estudio de la palabra de Dios, juntamente con las demás armas espirituales que el Señor nos ha dado para pelear la batalla de la fe y correr con paciencia la carrera de la misma, es muy importante, y siempre con el anhelo que cada día vayamos conociendo, vayamos en continuo el crecimiento y la madurez en nuestras vidas. Y hoy, continuando con el libro de Hechos de los Apóstoles que hemos venido estudiando, y que hoy en el capítulo 23, de los versículos número 23 al 35, vamos a estudiar. Y te pido que con todo nuestro corazón, con todo ese anhelo sincero de escuchar y de aprender, ya que uno de los objetivos de que este estudio bíblico llegue a todos y cada uno de nosotros es por lo mismo. Hay mucha necesidad en el pueblo de Dios y también en aquellas almas que no conocen de la gracia de Dios en Jesucristo, y que a través de escuchar los estudios bíblicos, el Señor va a ir tocando el corazón de ellos para que un día lleguen a la luz admirable. Entonces, hoy quiero que me pongas atención, y ahí donde quiera que te encuentres, quiero que me acompañes, si lo puedes hacer, si tienes una Biblia a la mano o solamente acompañándome en la lectura de los mismos. Quiero que pongamos toda nuestra atención y reverencia en este estudio. En el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 23, versículos 23 al 35, la palabra de Dios dice así: honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice así: el apóstol Pablo es enviado a Félix, el gobernador, y llamando a 2 centuriones, mandó que preparasen para la hora tercera de la noche 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros, para que fuesen hasta Cesarea, y que preparasen cabalgaduras en que, poniendo a Pablo, le llevasen a salvo a Félix, el gobernador. Y escribió una carta en estos términos: Claudio Lisias, al excelentísimo gobernador Félix, saludo. A este hombre aprendido por los judíos, y que iban ellos a matar, le libré yo, acudiendo con la tropa, habiendo sabido que era ciudadano romano, y queriendo saber la causa por qué le acusaban, le llevé al concilio de ellos, y hallé que le acusaban por cuestiones
de la ley de ellos, pero que ningún delito tenía digno de muerte o de prisión. Pero al ser avisado de acechanzas que los judíos habían tendido contra este hombre, al punto le he enviado a ti, intimando también a los acusadores que delante de ti lleguen para que expongan lo que tengan contra él. Pásalo bien. Y los soldados, tomando a Pablo, se les ordenó le llevasen de noche a Antípatris, y al día siguiente, dejando a los jinetes que fuesen con él, volvieron a la fortaleza. Cuando aquellos llegaron a Cesarea y dieron la carta al gobernador, presentaron también a Pablo delante de él. Y el gobernador, leída la carta, preguntó de qué provincia era, y habiendo entendido que era de Cilicia, le dijo: te oiré cuando vengan tus acusadores, y mandó que le custodiasen en el pretorio de Herodes. Amén. A través de los estudios anteriores, nos hemos venido dando cuenta cómo el Señor nos va narrando a través de su palabra escrita acá en la Biblia, cómo en algún momento el Señor cuida y protege de los suyos. Lo hemos recalcado y lo seguiremos recalcando, que el Señor es fiel. Y como creyentes, nosotros todos en algún momento tenemos que pasar por tribulaciones que son necesarias para poder entrar al reino de Dios, ya que, como siempre lo hemos manifestado, no todos tenemos las mismas fortalezas o las mismas capacidades, y por lo tanto, ¿quién como Dios, que conoce nuestras debilidades y fortalezas? Y Él siempre lo hemos manifestado, y escrito está acá en la palabra, que Él no nos va a mandar pruebas que no podamos soportar, porque Él conoce nuestras debilidades y conoce nuestras fortalezas. Y como cada ser humano, cada creyente, tenemos diferentes capacidades, dones y talentos, pero estamos unidos en Cristo Jesús como miembros del cuerpo de Cristo. El apóstol Pablo, lo hemos venido estudiando en la palabra del Señor, acá nos enseña, en cuanto vemos que los judíos que le tenían un odio estaban tan molestos que, como ya sabemos, ellos acusaron falsamente al apóstol Pablo e intentaron matarlo. Y porque el Señor es fiel y Él permitió que el apóstol Pablo fuera rescatado por las autoridades en Jerusalén. Entonces, en este versículo 23 del capítulo 23, que dice: y llamando a 2 centuriones, mandó que preparasen para la hora tercera de la noche 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros, para que fuesen hasta Cesarea. El tribuno Claudio Lisias, él tenía sobre sus hombros una responsabilidad tremenda. Lo hemos manifestado, que si había algo en el Imperio Romano, es que ellos tenían algo muy especial con sus ciudadanos. Y cuando las autoridades no impartían justicia o cometían en algún momento algún atropello en contra de ciudadanos
romanos, no importando su condición social, eran severamente amonestados o incluso castigados. Entonces, aquí nos habla que el tribuno Claudio Lisias, viendo que estos judíos estaban dispuestos a todo con tal de matar al apóstol Pablo, y que gracias a que el Señor, a través del sobrino del apóstol, se entera del complot para asesinar al apóstol Pablo, y que este joven, el sobrino del apóstol Pablo, va y se lo comunica al tribuno Claudio Lisias para evitar, como se dicen, males mayores, porque la tremenda responsabilidad que tenía el tribuno sobre el apóstol Pablo. Entonces dice que él manda que 2 centuriones vayan acompañando al apóstol Pablo, porque en algún momento seguramente el tribuno Claudio Lisias pensaba que los judíos, en un tumulto, en algún momento ellos, si se les ocurría, iban a llegar a la fortaleza y hacer un tremendo alboroto. Entonces, como se dice comúnmente a veces, para cubrirse las espaldas, porque era una tremenda brasa que tenía en sus manos el tribuno. Entonces dice que él envía 2 centuriones para conducir hasta Cesarea al apóstol Pablo y llevarlo ante Félix, que era el gobernador de Judea. ¿Y por qué a Cesarea? En aquel tiempo los representantes locales del gobierno del Imperio Romano, su sede no era Jerusalén, sino que era Cesarea. Y por lo tanto, el tribuno, para librar su responsabilidad, dice que preparasen cabalgaduras para que llevaran al apóstol Pablo en custodia, porque recordemos que el apóstol Pablo en sí no estaba detenido, sino que él solamente estaba en custodia para su seguridad física. Y sabemos que el Señor es el que nos cuida, y Él permite a través de los elementos que Él dispone para protegernos. Y esto estaba sucediendo con el apóstol Pablo. Entonces dice la palabra que para la hora 3:00 de la noche. Recordemos que el tiempo en Israel no es como en la mayoría de los países del mundo. Y por ejemplo, el día acá termina a las 24 horas, o sea, lo que le llaman la medianoche. Y el día empieza a partir de las 0 horas con 1 minuto. Entonces, sabemos que en Israel el día concluye a las 18 horas, que son las 6 de la tarde, y empieza el otro día a las 18 horas con 1 minuto, o sea, a las 6 de la tarde con 1 minuto. Entonces, la hora 3:00 de la noche eran las 21 horas, o sea, las 9 de la noche. Y, como lo dice acá la palabra, que fuesen 200 soldados, 70 jinetes, o sea, 70 soldados de la caballería, y 200 lanceros. También soldados que eran diestros, eran hábiles para pelear con lanzas, ya que recordemos que cada centurión tenía a su cargo 100 hombres. Entonces nos damos cuenta acá, a través de la palabra del Señor, que casi un poco menos de la mitad de los soldados que estaban en la fortaleza Antonia, que era la base militar del ejército romano en Jerusalén, el tribuno Claudio Lisias envía para que custodien
al apóstol Pablo y que no lo asesinaran en el camino, porque hubiera sido una tremenda responsabilidad que hubiera recaído sobre él. Entonces, lo dijimos, ¿por qué lo envían a Cesarea? Porque recordemos que era la sede de las autoridades principales del Imperio Romano. Y ya en anteriores oportunidades dimos a conocer que Cesarea es en la actualidad, en aquel tiempo también era una ciudad portuaria construida por Herodes el Grande en la costa del mar Mediterráneo, a 40 kilómetros del Monte Carmelo y al noroeste de Jerusalén a 87 kilómetros. Y esta ciudad fue dedicada en honor a César Augusto. Y Herodes llamó a esta ciudad Cesarea y a el puerto que se encontraba ahí Sebaste, lo cual significa Augusto en idioma griego. Además, en esta ciudad estuvo una torre llamada Estratón. Ahora bien, quiero que pongamos mucha atención a lo siguiente. Siempre de este versículo 23, de este capítulo 23, la Biblia Nueva Traducción Viviente nos dice: entonces el comandante llamó a 2 de sus oficiales y les dio la siguiente orden: preparen a 200 soldados para que vayan a Cesarea esta noche a las 9. Lleven también 200 lanceros y 70 hombres a caballo. Y la palabra del Señor en el versículo 24 nos dice y que preparasen cabalgaduras, en que poniendo a Pablo le llevasen a salvo a Félix el gobernador. Lo dijimos al principio, Dios nuestro protector. Y Dios utiliza también a los inconversos para sus planes y propósitos para con los suyos. A pesar que también el tribuno Claudio Lisias pues era una autoridad romana, el Señor lo usó, porque si nos damos cuenta, lo hemos manifestado ya anteriormente, que a pesar de todo, que el tribuno Claudio Lisias en algún momento llegó a confundir al apóstol Pablo con un jefe de sicarios. Ya lo leímos en los anteriores, el capítulo 21 o 22, ahí está, que el tribuno Claudio Lisias llegó a confundir al apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque era tanto el alboroto que causó en Jerusalén debido a estos malos judíos que erróneamente el tribuno pensó que era uno de los que en ese tiempo se levantaba en armas en contra del imperio. Entonces, en este versículo 24, el apóstol Pablo viaja a caballo junto a los demás a Cesarea y nos habla de Félix. Quiero que pongamos mucha atención a lo siguiente, porque son datos muy importantes que, si bien es cierto, no están acá en la Biblia, pero que sí son necesarios porque son datos históricos, tanto de la historia judía como de la historia secular, que es muy importante. Y siempre lo hemos dicho, cuando es un estudio bíblico es muy importante, valga la redundancia, documentarnos bien para que sea lo más explícito el mismo y que todos vayamos conociendo y aprendiendo. Entonces nos habla de Félix, el gobernador. ¿Y quién era Félix? Félix Marco Antonio. Marcus Antonius Félix. Este nombre Félix viene del idioma latín y significa aquel que es feliz o afortunado. Félix fue el cuarto procurador
romano de Judea del 52 al 60 después de Cristo. Y se sabe que este era un malvado, era perverso, era maligno, era sanguinario, y sus pasiones lo llevaron a tener 3 esposas, ya que se casó 3 veces. Su primera esposa se sabe que fue una princesa llamada Drusilia, hija de Ptolomeo de Mauritania. Su segunda esposa fue una princesa judía también del mismo nombre, Drusilia, que era hija de Herodes Agripa I. Este Félix, como lo reiteramos, fue malvado, fue corrupto, ya que manejó el caso del apóstol Pablo en una forma anómala. ¿Y por qué lo manejó de esa manera? Porque él esperaba recibir del apóstol Pablo soborno o mordida para dejarlo libre. Pero esto no sucedió porque era lógico. El apóstol Pablo, como un siervo de Dios, no iba a caer en ese juego. El apóstol Pablo, si él había llegado a esas instancias, era porque él estaba demostrando con contundencia que él era inocente. Y por lo tanto, el gobernador Félix, lo dijimos, también es señalado por su salvajismo cuando reprimía alguna rebelión de parte de los judíos o de cualquier sector, porque en ese tiempo el gobernador de Judea tenía también jurisdicción sobre Siria. Entonces, cuando se levantaban en cualquier lugar rebeliones, estas eran aplastadas en una forma tan cruel y tan salvaje bajo las órdenes de este nefasto personaje, Félix, el gobernador. Y también si hay algo muy importante que debemos de conocer precisamente, es que había dentro de los cargos de la autoridad romana, estaba el gobernador y también estaban lo que eran el tribuno y lo que se le llamaba procurador, el cual el procurador lo representaba a las partes en los procesos judiciales, administraba bienes de otras personas y además muchas veces ocupaba cargos en el aspecto de administración financiera de la provincia que tenía a su cargo. Y este cargo de procurador, en cuanto a jerarquía, era menor al de gobernador. ¿Por qué? Porque el gobernador era el juez principal de la provincia en donde se encontrara y tenía dentro de su responsabilidad, tenía que podía comandar al ejército y que también tenía atribuciones de juez, ya que él estaba autorizado para comandar las legiones romanas, para reprimir cualquier intento de sublevación, o bien se sabe que las legiones romanas en algún momento se convirtieron también en bandas de criminales que operaban bajo la protección del Imperio Romano cuando a ellos les convenía. Entonces, también el gobernador tenía la potestad de dar sentencias de muerte a los prisioneros. Y también existía de que cuando el gobernador impartía alguna sentencia, el acusado
podía apelar al César. ¿Y quién era el César? En el Imperio Romano, la máxima autoridad, tanto en lo político como en lo religioso, era el César o el emperador. Nosotros sabemos la historia nefasta de la mayoría de los emperadores romanos, llámese Nerón, Calígula, Vespasiano, que fueron perversos, que fueron malévolos. Y en el caso del apóstol Pablo, a través del siguiente capítulo que estaremos estudiando más adelante, nos vamos a dar cuenta que cuando este gobernador Félix pasó 2 años dándole largas al asunto del apóstol Pablo y no impartió justicia, y cuando a él le tocaba que entregar el cargo al nuevo gobernador llamado Poncio Festo, nosotros sabemos que al final, cuando el gobernador Poncio Festo, aún él encontró que el apóstol Pablo era inocente, pero como el apóstol Pablo había apelado al César, pues tuvo que viajar a Roma, pero que ya era con el propósito que el Señor había en sus planes, ya había estipulado. Entonces por eso lo decimos, el Señor puede utilizar cualquier medio para sus planes y propósitos para con nosotros. En el caso del apóstol Pablo, el Señor pues ya le había concedido el deseo, porque el apóstol Pablo quería ir a Roma y el Señor le concedió. Entonces nos damos cuenta a través de los capítulos y esto que estamos estudiando en este momento, cómo se va desarrollando el plan de Dios de una manera sincronizada, en una forma, ahí sigue, tan perfecta en los planes del Señor. Nuestra fe, nuestra confianza está en el Señor, porque muchas veces el hombre, la mujer, se puede caer en el error de pretender el querer hacer lo que uno piensa que debe de hacer. Y muchas veces cuando el hombre y la mujer hace su voluntad, esto tristemente, como consecuencia, viene el fracaso. Pero cuando dejamos nuestros planes, se los presentamos al Señor, le decimos: Señor, yo te presento este proyecto, este plan, permíteme que lo pueda hacer si es tu voluntad y en el tiempo tuyo, Señor. Es algo hermoso, porque entonces el Señor se va a agradar. Y dependiendo cómo sean esos planes, el Señor los puede permitir y también no los puede permitir. Pero en este caso sí permitió que el apóstol Pablo pasara por todo esto, que definitivamente solo alguien, un siervo o una sierva de Dios, lleno del Espíritu Santo y con esa fe inquebrantable en el Señor, puede soportar. Entonces, por eso siempre lo hemos manifestado, amado hermano, amada hermana en Jesucristo, que el Señor no nos va a mandar algo, una prueba que no podamos soportar. El apóstol Pablo soportó, de verdad, tuvo todo, no solamente el apóstol Pablo, desde aquellos hombres valientes de la antigüedad, de los profetas en el Antiguo Testamento, aquellas mujeres valientes también, los apóstoles y aquellos que le sirvieron al Señor, han pasado por momentos duros, por momentos difíciles, que solamente porque nuestra fe, con todo y que nosotros como humanos muchas veces flaqueamos, pero si ponemos nuestra fe, nuestra confianza en el Señor, Él nos va a dar la victoria. Entonces, en el versículo 25 dice: y escribió una carta en estos términos. Versículo 26, Claudio Lisias al excelentísimo gobernador Félix, salud. El tribuno Claudio Lisias escribe una carta al gobernador Félix. En el versículo 26 nos damos cuenta el saludo con respeto
del tribuno Claudio Lisias hacia el gobernador Félix. En la carta enviada y escrita, y nos damos cuenta del respeto a las autoridades. Lo hemos manifestado muchas veces, que desde el punto de vista humano, lamentablemente, el hombre, la mujer, muchas veces cuando el Señor le permite tener un cargo en donde tiene que impartir justicia, muchas veces la corrupción llega, tienta a los funcionarios y la corrupción galopa. Pero es nuestro deber el respeto a las autoridades. Y aunque ellas en algún momento sean injustas, aunque estén haciendo cosas malévolas, en primer lugar debemos de pedirle al Señor por ellos, orar, clamar por ellos, para que el Señor les vaya tocando su corazón y los haga reflexionar y que cumplan lo que ellos tienen que hacer. Porque si bien es cierto, cuando se da esos casos, no compartimos muchas injusticias que se cometen, pero el deber de nosotros es respetar a las autoridades. No porque estemos de acuerdo muchas veces con sus decisiones o sistema de gobierno, pero es nuestro deber orar por ellos, respetar y acatar la ley. Y claro está, cuando son leyes injustas y que no se tienen que obedecer, pues lógicamente, con la ayuda del Señor, Él nos da discernimiento para que podamos conducirnos respetando la ley. Y esto, en este versículo 26, el tribuno, cuando le escribe la carta al gobernador, lo hace en una forma de respeto. El versículo 27 dice: a este hombre, o sea, el apóstol Pablo, aprendido por los judíos y que iban ellos a matar, lo libré yo, acudiendo con la tropa, habiendo sabido que era ciudadano romano. Aquí nos damos cuenta que los perseguidores judíos del apóstol Pablo, ellos fueron los que habían apresado en forma anómala al apóstol Pablo, ya que ellos no estaban autorizados para poder aprender a alguien. Es como que hoy alguien se tome la justicia por su propia mano, o que alguien sin una orden de juez o tribunal competente llegue a apresar a alguien bajo cualquier circunstancia. Y los judíos hicieron esto. Ahí nos damos cuenta que hubo un atropello, ya que ellos, a la luz de la palabra, fue en una forma violenta que tomaron al apóstol Pablo, lo sacaron del templo y lo iban a matar. Y porque el Señor es fiel, Él es nuestro protector, Él permitió que se le diese aviso al tribuno Claudio Lisias del alboroto, y él llegó inmediatamente a poner orden y a rescatar al apóstol que estaba a punto de ser vilmente linchado. Entonces, estamos viendo que debido a ello, ya lo dijimos, el Imperio Romano cuidaba mucho a sus ciudadanos. En una manera, ellos, independientemente
como haya sido. Ellos cuidaban mucho de sus ciudadanos, no importando si eran de clase alta, clase media o desvalidos, pero sí tenían eso. Entonces, a través de todos estos versículos nos estamos dando cuenta que la protección de las autoridades civiles romanas para sus ciudadanos era un deber. Y por lo tanto recordemos que el apóstol Pablo, él era un ciudadano romano. ¿Por qué? Porque todos sabemos que él había nacido en la ciudad de Tarso, en la provincia de Cilicia. Entonces, en el versículo número 28 dice: y queriendo saber la causa por qué le acusaban, le llevé al concilio de ellos. Si nos recordamos que también aquí había sucedido, ya en el anterior capítulo lo leímos y lo estudiamos, que debido al alboroto, a lo confuso de la situación, el tribuno Claudio Lisias, él había convocado y había llevado ante el Sanedrín al apóstol Pablo para indagar verdaderamente cuál era el motivo real por el cual lo estaban acusando, y era el odio tremendo y el alboroto que se había hecho. Entonces, acá nos damos cuenta que, como lo dijimos allá en el capítulo 22, versículo 30 de este mismo libro de Hechos de los Apóstoles, nos habla que aún el tribuno, cuando va con el Sanedrín, se dio cuenta que era injusta la situación que estaba pasando el apóstol Pablo, porque lo estaban acusando de cosas que ni ellos mismos podían comprobar. Y por ello es que nos estamos dando cuenta que se estaba cumpliendo en el sentido de cuidar a un ciudadano romano, que era el apóstol Pablo. Recordemos que él era de papás judíos, pero él había nacido en la ciudad de Tarso y había adquirido la nacionalidad romana por derecho. Entonces, en el versículo 29 dice: y hallé que le acusaban por cuestiones de la ley de ellos, pero que ningún delito tenía digno de muerte o de prisión. La calumnia. Miren qué tremendo el fanatismo religioso de estos judíos malvados, el odio, y nuevamente la inocencia del apóstol Pablo. Siempre, en todo tiempo, vamos a encontrar el fanatismo religioso. Nosotros nos hemos dado cuenta que a través del tiempo, a nosotros los hijos de Dios y a las que son hijas de Dios se nos tildan de fanáticos, de locos, de protestantes. Pero nosotros seguimos adelante. Todo esto que el apóstol Pablo, y en su momento también los demás apóstoles y los demás siervos y siervas, desde la antigüedad hasta estos días, tenemos que soportar, no importa, porque lo reiteramos: si nuestra fe, nuestra confianza plena está en el Señor, no importa lo que tengamos que vivir, el Señor nos va a dar las fuerzas para salir adelante y soportar. La misma palabra del Señor nos dice: porque en Dios haremos proezas, porque vana es la ayuda del hombre. Entonces, en el versículo número 30, acá dice: pero al ser avisado de acechanzas que los judíos habían tendido contra este hombre, al punto de le he enviado a ti, intimando también a los acusadores que traten delante de ti lo que tengan contra él, pásalo bien.
Aquí, dentro de los aspectos que el Señor nos enseña, es el cumplimiento del deber del tribuno Claudio Lisias, ya que a través de que él se entera del complot para matar al apóstol, aquí nos habla el prevenir. Como lo dijimos, el tribuno Claudio Lisias tenía una brasa caliente en sus manos que le estaba quemando las manos, porque a pesar que él escribe muy bien esta breve carta, recordemos que también él se estaba cubriendo las espaldas, porque él iba a cometer el error de azotar en forma también anómala al apóstol Pablo, para comprobar qué era en sí lo que el apóstol Pablo había hecho. Pero el apóstol Pablo era inocente. Y claro está, el tribuno no iba a escribir esto, que por ejemplo, mira, gobernador, fíjate que yo lo iba a interrogar porque no estaba confuso por esto y esto, y lo iba a interrogar y lo iba a azotar. Eso hubiera sido un delito, que sin duda alguna, si se hubiese dado, hubiera habido nefastas consecuencias para el tribuno. Entonces, la justicia. Y también aquí hay algo importante, porque recordemos que en todos los países del mundo existen los tribunales de justicia, para que ahí se presenten las demandas, sean cual sean. Y esto fue lo que también el tribuno les dijo a los judíos y a los miembros del Sanedrín, que si tenían algo en contra de el apóstol Pablo, fueran con el gobernador y ahí presentaran sus demandas, aunque eran unas demandas que no eran justas, mucho menos no eran verdades, como lo sabemos, sino que eran acusaciones falsas. Entonces, si nos damos cuenta, esta carta breve, pero fue muy explícita. En la versión de la Biblia La Palabra, de este versículo 30, dice: no obstante, al recibir informes de que se preparaba un complot contra él, he decidido enviártelo rápidamente, a la vez que he puesto en conocimiento de sus acusadores que deben formular sus demandas ante ti. Por eso lo decíamos, amado hermano, amada hermana en Jesucristo, amigo y amiga, que para eso están los tribunales del orden común, como se dice comúnmente, o sea, los tribunales de justicia. Es ahí en donde cualquier delito o demanda pues se tiene que presentar. Entonces, ahí era donde ellos tenían que ir. Más adelante sabemos que eso sí sucedió, y ya en el siguiente capítulo que estudiemos, si el Señor lo permite, pues lo vamos a estudiar. En el versículo 31 dice: y los soldados, tomando a Pablo como se les ordenó, le llevaron de noche a Antípatris. Esta Antípatris o Antípatro era uno de los dos lugares conocidos como Tel Afec, que era una ciudad construida por Herodes el Grande y llamada así en honor de Antípatro II de Judea. Esta ciudad se localizaba entre Cesarea Marítima y Lidia, y aquí también se encontraba una guarnición romana a 64 kilómetros de Jerusalén, y por eso fue en la noche que decidió el tribuno Claudio Lisias que condujeran al apóstol Pablo hasta Cesarea para llevarlo ante el gobernador Félix en custodia. Versículo 32 dice: y al día siguiente, dejando a los jinetes que fuesen con él, volvieron a la fortaleza. Los soldados de la caballería continúan el viaje a Cesarea, llevando en custodia al apóstol Pablo
Y los 2 centuriones con los soldados de la infantería, así como los lanceros, regresan a Jerusalén, a la fortaleza Antonia. En el versículo número 33, la palabra del Señor nos dice: cuando aquellos llegaron a Cesarea y dieron la carta al gobernador, y presentaron también a Pablo delante de él. El apóstol Pablo, juntamente con la carta enviada por el tribuno, son entregados al gobernador Félix. El deber cumplido de los soldados de la caballería, enviados por el tribuno Claudio Lisias, de conducir al apóstol Pablo a buen resguardo. El Señor cumple sus propósitos. Y ya lo dijimos, en una o en otra manera el Señor nos va a proteger. Aquí el Señor definitivamente estaba protegiendo la vida del apóstol Pablo. Y aunque Félix era un malvado, era un cruel, era un genocida, el gobernador Félix, pero era una autoridad. Entonces, el deber cumplido, tanto del tribuno al enviar al apóstol Pablo junto con los soldados, y los soldados también al entregar al apóstol Pablo y la carta escrita por el tribuno Claudio Lisias, pues cumplen con su deber. En el versículo número 34 dice la palabra: y el gobernador, leída la carta, preguntó de qué provincia era, y habiendo entendido que era de Cilicia. El gobernador Félix lee atentamente la carta enviada por el tribuno Claudio Lisias. El gobernador Félix indaga acerca de la nacionalidad del apóstol Pablo y se le da a conocer que es de Cilicia. Recordemos que Cilicia era una región al noroeste de Chipre, en el sur oriente de Asia Menor, lo que hoy en la actualidad es Turquía. Y en esta provincia existían yacimientos de minerales, de hierro y de plata. Además, como todos sabemos, que en esta provincia de Cilicia se encontraba la ciudad y puerto de Tarso, lugar en donde nació el apóstol Pablo. Y debido a ello, como todos lo sabemos y es bueno recalcarlo, debido a ello, pues el apóstol Pablo adquirió la nacionalidad romana por derecho. Entonces, cuando el gobernador dice de qué provincia es, Félix necesitaba saber si tenía jurisdicción, ya que para escuchar el caso del apóstol Pablo, porque como lo dijimos anteriormente, en aquel tiempo tanto Judea como Cilicia se encontraban bajo la jurisdicción de Siria. Entonces, el gobernador quería confirmar si él podía también hacerse cargo de este caso. Y eso, pues, lógicamente es normal, porque lógicamente que desde el punto de vista jurídico, si alguien no, a manera de ejemplo, como este caso era muy delicado, que conllevaba ventilarse en los tribunales de justicia, era inconcebible que en algún momento los judíos, principalmente malvados, el Sanedrín o el tribuno, si así hubiera sido el caso, pero no fue así, hubieran querido sentenciar al apóstol Pablo. Eso hubiera sido un atropello, una violación a los derechos humanos como conocemos hoy. Entonces, era lógico, el gobernador quería saber con exactitud si él podía hacerse cargo de este caso. Entonces, en el versículo 35 dice:
le dijo, o sea, el gobernador Félix le dice al apóstol Pablo: te oiré cuando vengan tus acusadores. Y mandó que le custodiasen en el pretorio de Herodes. Aquí definitivamente lo confirma nuevamente, que para eso estaban los tribunales, para que los judíos con el Sanedrín presentaran sus cargos en contra del apóstol Pablo, ¿ah? Y entonces el apóstol Pablo, él queda en custodia y es enviado a lo que le llamaban el pretorio de Herodes. Se sabe que este era el palacio que Herodes el Grande había construido en Jerusalén y que fue casa posteriormente de Poncio Pilato, que también fue gobernador y que ya sabemos que fue el encargado de mandar a crucificar al Señor Jesucristo. Si nos damos cuenta que cuando hay un propósito de parte de Dios para nuestras vidas, es muy importante sujetarnos al Señor. Si nos damos cuenta, el apóstol Pablo siempre mantuvo la cordura, dio un buen testimonio. Él se defendió con argumentos sólidos porque él era inocente. Él tuvo sabiduría, su fe era firme, y cuando él le tocó defenderse, y que lo vamos a estudiar ya en el próximo capítulo que estudiemos, nos vamos a dar cuenta cuán importante es que seamos llenos del Espíritu Santo. Los planes de Dios para con nosotros, conforme a la voluntad de Él, se llevan a cabo en la santa y soberana voluntad y en el tiempo de Él. Dios es perfecto. Él permite muchas situaciones, ya lo hemos dicho y lo reiteramos. Si pasamos por los ríos, si pasamos por las aguas, por el fuego o por la llama, el Señor nos protege. Nuestra fe, nuestra confianza plena está en el Señor Jesucristo, porque recordemos que el apóstol Pablo, él recibió directamente el Evangelio del Señor Jesucristo a través del Señor. Le fue revelado por el Espíritu Santo. A los demás apóstoles también. Y hoy en día, a nosotros, los que somos hijos y las que son hijas de Dios, el Señor nos ha dado dones, talentos, nos ha dado ministerios a quienes el Señor nos ha dado y nos ha concedido ese privilegio. Y siempre lo hacemos con amor, con temor de Dios, amor al prójimo, con humildad, con esfuerzo, con dedicación. Somos seres humanos y en una o en otra manera fallamos. Somos imperfectos, pero eso no es ningún obstáculo. Porque el hecho de que seamos humanos, imperfectos, no quiere decir que deliberadamente nosotros vayamos a actuar mal, escudándonos como somos seres imperfectos, que somos humanos, no. Por eso yo te decía, la llenura del Espíritu Santo. Cuando somos llenos del Espíritu Santo, es algo hermoso, es algo lindo, porque nosotros nos dejamos guiar y Él nos va dando esa dirección como el consolador que es de nuestras vidas. Hoy estamos viviendo tiempos muy difíciles.
día de ayer ocurrió algo tremendo, como ya nos hemos enterado a través de las noticias del terremoto en esa región de Asia, parte de Tailandia y Birmania. Impresionante, doloroso ver la destrucción desde el aspecto material, terrenal. Ver cómo aquellas personas lloraban desesperadas. Hoy, las profecías bíblicas día con día se están cumpliendo. El Señor nos está hablando a todos, tanto a los que somos hijos y las que son hijas de Dios, como aquellos y aquellas que no le conocen, de cada pueblo, tribu, lengua y nación, desde el oriente a occidente, del norte al sur, de los 5 continentes, sin acepción de personas, porque Dios no hace acepción de personas. Él es justo, Él no admite cohecho, y por lo tanto muchas veces el Señor permite, como lo hemos venido estudiando, el Señor permitió en su momento que el apóstol Pablo pasara por todo esto, el apóstol Pedro, el apóstol Juan, todos los apóstoles, todos aquellos siervos y siervas que han ofrendado su vida por el evangelio a través de la antigüedad, los profetas, los varones de Dios, aquellas mujeres valientes que ofrendaron también su vida por el reino de los cielos. Hoy el Señor está hablando a nuestras vidas, amigo y amiga. Yo sé que muchas veces, porque yo lo pasé cuando yo era un inconverso o andaba caído de la gracia, yo sé que muchas veces el enemigo, que el Señor los reprenda, le mete cosas sucias al ser humano para que no crea o para que se mantenga en la oscuridad. Pero hoy, amigo y amiga que estás escuchando, esta palabra no es de hombre, no es de mujer, no es palabra de que yo la esté inventando o que sea mi criterio o que sea de mi intelecto, de que sea mi criterio, no. Es palabra de Dios, es la palabra revelada por el Espíritu Santo. Y si hoy tú escuchaste este estudio, no fue casualidad, no fue suerte, mucho menos coincidencia. Es porque el Señor nos habla, tanto a ti como a mí. Y esta palabra, hoy, en el caso de este servidor, estamos cumpliendo de todo corazón. El Señor sabe que no les miento. Nos preparamos y lo hacemos con todo nuestro esfuerzo, nuestra dedicación. El Señor se encargará que esta semilla, por muy pequeña que sea, quede grabada en nuestros corazones y que dé fruto en el tiempo de Él y al 100%. Y en ti, amigo y amiga, para que tus ojos, tus oídos, tu boca sean espirituales, tu corazón sea un corazón de carne, tu espíritu renovado. Si hoy, si has vivido en desobediencia, si has vivido quizás en lo peor, yo no lo sé y tampoco te voy a juzgar, pero hoy el Señor te está llamando para que dejes esa vida que quizás haya sido lo que sea, pero hoy en este tiempo el Señor te está llamando
el Señor Jesucristo abre sus brazos en amor. Si hoy te arrepientes de tus pecados de corazón, los confiesas ante Dios, te apartas de los mismos, renuncias a esa vida quizás llena de pecado o yo no lo sé, y te acercas a la cruz con humildad y recibes de todo corazón a Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida, serás hecho hijo de Dios, nacerás de nuevo, tu nombre inscrito en el libro de la vida del Cordero, y serás salvo, sano, libre, con vida eterna en abundancia y el perdón de tus pecados, lo cual ningún hombre, ninguna mujer, ninguna doctrina, sea cual sea, te lo puede dar. Solamente el Hijo de Dios lo puede dar. Amado hermano, amada hermana, si hoy has caído de la gracia y escuchaste este estudio, el Señor también te está invitando a que te reconcilies con Él de todo corazón y que vuelvas al redil. Amado hermano, amada hermana en Jesucristo, que luchamos cada día por perseverar y mantenernos firmes y buscando la santificación. Esta palabra también es para nosotros, porque como lo hemos dicho, a través de el conocimiento va a venir el crecimiento y la madurez espiritual, para que cada día vayamos buscando la santificación, peleando la batalla de la fe, corriendo con paciencia la carrera de la misma, el dar el buen testimonio ante el Señor y ante los demás, el anunciar las buenas nuevas de salvación a todos aquellos, nos escuchen o no nos escuchen. Un día el Señor nos lo va a demandar. Nosotros podríamos decirle: Señor, yo lo hice, si no me escucharon, pero yo cumplí. Caso contrario, si no lo hacemos, va a ser demandado. Lo que habla allá en el libro del profeta Ezequiel, del deber de la atalaya. Amado Padre que estás en gloria, en esta hermosa oportunidad te damos gracias, porque hoy has derramado tu bendición sobre nosotros al escuchar tu palabra, al recibir ese consejo de tu palabra, Señor. Gracias por este momento que es de bendición para nuestras vidas. Tú conoces nuestras debilidades, nuestras fortalezas y trabajas en ellas, Señor. Yo te pido que le toques el corazón a aquel o aquella que no te conoce, para que hoy llegue a tus pies, Señor, y te reciba como Señor y Salvador de su vida. Por aquel hermano, por aquella hermana caído o caída de la gracia, que por algún motivo se ha alejado de ti, para que hoy se reconcilie contigo, Señor, y vuelva al redil. Por los que luchamos cada día por perseverar, Señor, aunque nos cuesta, danos fuerzas, danos voluntad, danos valor. Derrama aceite fresco sobre nuestras cabezas, Señor, como templo y morada del Espíritu Santo, que demos un buen testimonio ante los demás, Señor, y que tu palabra sea viva en nosotros y la pongamos por obra. Gracias por esta oportunidad, la cual te pedimos nos permitas nuevamente en la próxima, si es tu voluntad y si también no has venido por nosotros, tu iglesia, en el rapto o arrebatamiento de la misma. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Te alabamos, te adoramos, te bendecimos y te glorificamos, Señor. Amén, amén y amén. Ha sido para mí un gozo, un privilegio en el amor de Jesucristo, a nombre también del Ministerio Rama de Olivo, de la colonia La Ceiba, zona 10 del municipio de Misco,
del departamento de Guatemala, del hermano pastor Benjamín Omar Morales, su esposa Dunisol Castellanos de Morales, su familia, toda la congregación en general, de su servidor, hermano en Jesucristo y amigo Juan Carlos Hernández Jiménez. Nuestro anhelo, nuestro deseo, que este estudio sea de bendición para todos y que en el próximo que tengamos, si el Señor así lo permite, también podamos estar recibiendo esa palabra para poder cada día crecer y madurar espiritualmente. Que Dios les bendiga. Jesucristo les ama. Sean llenos del Espíritu Santo. Amén, amén y amén.